La creación te esperaré sin manchas con vestiduras blancas.
Mis amados, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. 20:30 horas en Argentina. Qué bueno que podemos estar en este momento conectados con cada uno de ustedes ahí. Gracias por el tiempo que nos regalan de poder compartir realmente un tiempo de impartición, de palabra, de edificar y de poder establecer una semilla de fe en el corazón de cada uno. Pastor Darío desde Balcarce, bienvenido. Pastor Orlando Cabaña desde México, gracias mi amado por estar conectado ahí, siempre dispuesto, siempre listo para compartir con nosotros. Qué bueno, los bendigo con toda bendición. Hoy tenemos la responsabilidad de compartir una clase del Centro de Formación Bíblica, pero de verdad, si hay algo que quisiera en esta hora es poder soltar una palabra de fe. Regálenme una hora y cuarto por lo menos. Hay cosas que quiero compartirle. Nosotros anunciábamos hoy, decíamos que teníamos que reunirnos con los alumnos del Centro de Formación por una materia que se llama el Evangelio de Juan, Jesús el Cristo. Y cuando uno se pone a hablar del Evangelio de Juan, hay un montón de cosas que se nos vienen a la mente, se nos vienen a la cabeza en esta hora y es fuerte porque el Evangelio de Juan no es cualquier evangelio. Apóstol Juan José Arias, te bendigo. Bendiciones ahí desde Lera, en el sur de Córdoba. Gracias por estar conectado también con nosotros. Muchas cosas, por lo menos a mí. Yo no sé usted cómo lo vive, pero me imagino que de la misma manera. Para mí en lo personal el Evangelio de Juan, esos son esos escritos que tienen mucho contenido de revelación, de palabra, de diseño revelado, cosa no conocida que de pronto ellos descubrieron. No es lo mismo de pronto ver un evangelio como el de Mateo, como el de Marcos, como el de Lucas, y seguramente sin desmerecer cómo los muchachos lo vivieron. Yo no sé cómo lo puede vivir usted, el tema del Evangelio de Juan. Para mí es fuerte. Para mí, por cierto, les digo, es fuerte. Es un libro con un alto contenido de palabra, de revelación, de diseños, algo que el cielo ha establecido con un contenido distinto a lo que uno de pronto conoce. Y vos te encontrás con un evangelio que trae a vivencia un Cristo totalmente distinto a cómo lo conocemos. Ahí es donde uno dice, el Cristo que tenés en el Evangelio de Juan es un Cristo vívido, de señales, de milagros, de maravilla, de testimonio. Es un Evangelio que tiene que ver con verlo de un ángulo totalmente distinto a lo que uno conoce. Por lo menos es lo que a mí me pasa cuando uno tiene de alguna manera que tratar este tema del Evangelio de Juan. Realmente es fuerte, porque uno se encuentra con aquellas cosas que realmente son vívidas, en serio, uno lo ve y dice, es fuerte lo que le pasó a Juan.
Mateo lo vio como rey, Lucas lo vio como hombre, Marcos lo vio como siervo, como servidor, pero Juan empieza a escribir y dice, este no es el Jesús de pronto que nosotros esperamos, no es un nivel de Jesús común, este es un nivel de Jesús que tiene una dimensión totalmente distinta. Y él empieza a verlo desde un lugar diferente y empieza a escribir, y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando uno se mete a ver el Evangelio de Juan, y de pronto es lo que a mí me sucede. Y hablar de Juan, necesitaríamos 3-4 horas para hablar de Juan, mis amados, en serio, pero uno arranca y te encontrás con un montón de cosas. Es un hombre que pudo entender la deidad de Jesús, un hombre que pudo entender el lado divino del Señor y poder ponerse a revelar cosas que de ninguna otra manera uno lo podría ver. Y ahí es donde es una invitación. A ver, yo creo que el Evangelio de Juan es una invitación, déjeme que lo diga de esa manera, es una invitación a tener una relación con un Cristo vivo desde un lugar de intimidad y poder disfrutar aquellas cosas que de pronto nosotros evangelistas no vieron, o que la religión no te permite ver, o que de pronto algunas cosas, uno dice, bueno, yo estoy amoldado, mi cristianismo, mi religión, mi manera de vivir de esta forma. Y Juan se atrevió a romper los moldes. Juan es aquel evangelista que en serio se animó a romper todo molde posible en la vida de una persona. Ese es Juan. Y ahí es donde uno se encuentra con todas estas cosas reveladoras, por cierto. Y yo quiero tratar de compartirte algunas de ellas, que usted pueda tomar nota y unirse conmigo. Yo le llamo a esto una aventura de fe. De verdad, esto es una aventura de fe. El Evangelio de Juan para nosotros es una aventura de fe. Por dejarme usar la palabra, la perspectiva de Juan fue totalmente distinta. Ahí es donde uno aprovecha para decir a los hermanos, tú tengas el atrevimiento de poder ver a un Jesús totalmente distinto, a un Jesús que se mete entre la gente, un Jesús que fue a las bodas de Caná de Galilea, un Jesús que se metió en la alimentación de los 4.000, de los 5.000, un Señor que vos lo ves aparecer en la noche en el medio de la tormenta, un Jesús teniendo una charla con un Nicodemo, después de venir de un milagro tremendo en las bodas de Caná de Galilea, vos te encontrás con el Señor de noche, sin dormir quizá, y charlando con un Nicodemo que vino de noche, temeroso porque qué iba a pasar ahí con los religiosos, y religiosos hay en todos lados, señores, religiosos hay en todos lados, tipos que no tienen vida, y ese era Nicodemo, y Nicodemo le sale al encuentro a él de noche, y temeroso por ver qué se iba a encontrar, y qué le iban a decir, y qué iba a pasar, y el Señor le dice, vos tenés que volver a nacer de nuevo, del agua del Espíritu, y cosas que de pronto para alguien son tan sencillas de ver y de entender, que nos revela un Cristo totalmente diferente. Así que yo tengo que arrancar de alguna manera, y quiero compartirte esto. Para mí, el Evangelio de Juan, y póngalo de esta manera, si usted quiere tomar nota, ayúdeme y tome nota ahí de algunas cosas. El Evangelio de Juan es aquel Evangelio que nos permite a nosotros poder encontrarnos con un tratado evangelístico, por llamarlo de alguna manera, evangelístico, déjeme usar la palabra apologético. La palabra apologético tiene que ver con defender. Él defendía su fe. Juan defendía su posición, defendía lo que él creía, y empieza a hablar de estas cosas, ¿no? Y es un tratado evangelístico, es un tratado apologético, es un tratado revelacional, no sé si la palabra está bien, pero creo que sí, revelacional, donde él pone en evidencia y pone en revelación a un Cristo que los demás no habían conocido. Este es Jesús, el Hijo de Dios, este es el Cristo, es el Hijo de Dios enviado por el Padre a la tierra para cumplir una misión. Ese es el Cristo que uno encuentra en el Evangelio de Juan. A mí me apasiona el Evangelio de Juan, en serio. Anote ahí, si quiere tomar nota de estas cosas, pues yo no voy a parar, tome nota de algunas cosas. Vos te encontrás ahí con un Evangelio, que el Evangelio que te encontrás es marcado por señales, marcado por niveles de vida,
Vos te encontrás en Juan niveles de vida, cosa muy simple. En las bodas de Caná de Galilea se apareció él con los discípulos y a veces nos pintan un Jesús amargado. No tenía nada amargado. Estaba en las bodas de Caná de Galilea y fue a las bodas y su primer milagro tremendo. Y Juan estaba ahí atento. Fíjate que las bodas de Caná de Galilea aparecen en Juan nomás. Fíjate que la charla con Nicodemo en el capítulo 3 aparece en Juan. Fíjate que la charla con la mujer samaritana, que no podía hablar con la mujer samaritana, Jesús, ningún judío podía hablar con un samaritano, menos si era una mujer. Y él se pone a hablar con la mujer aquel día. Y vos solo encontrás ¿a dónde? Vos solo encontrás en el Evangelio de Juan, no lo encontrás en el otro lado. Y los momentos de intimidad que el Señor tuvo en la última cena, hay detalles que solamente están en Juan. Vos te encontrás con cosas fuertes como por ejemplo la extraordinaria y de verdad uno lo vive así, ¿no? La extraordinaria oración por lo suyo de Juan capítulo 17, es tremendo lo que Juan reflejó de la vida del Señor. Él marca por ejemplo la palabra creyendo, la palabra creer, o los derivados de la palabra creer. Tome nota de esto. Los derivados de la palabra creer, por mencionarte, creer o creyendo, los derivados de la palabra creer. Vos te la encontrás más de 90 veces en el Evangelio de Juan. Más de 90 veces. Mirá cómo él hace énfasis en la palabra vida y en la vida que uno tiene que tener con Dios. Fíjate que marca 7 señales o 7 milagros que los vamos a ver en un ratito. Son 7 milagros específicos que vos te encontrás en la vida de Juan. Y realmente fuerte. Él habla de un nivel de vida no biológica. Le habla a Nicodemo y le declara eso a Nicodemo. Y a Nicodemo le dice, vos tenés que volver a nacer de nuevo. ¿Qué hago? ¿Me meto en la panza de mi madre? No, Nicodemo, no entendiste nada. Vos tenés que volver a nacer del agua y del espíritu. Era otro nivel para ellos. Nicodemo era un religioso, los tipos no estaban acostumbrados a otra cosa. Entonces ahí es donde vos decís, bienvenido a una temporada donde el Cristo se nos va a revelar a nosotros de una manera como no lo hemos visto hasta ahora, de una manera diferente, de una manera más vívida, de una manera más práctica. Y ahí es donde uno dice, el cuarto evangelio, por llamarlo de alguna manera, el evangelio de Juan, es un evangelio vivido. Es un evangelio puntual, le da un sentido a las señales, le da un sentido a los milagros, le da un sentido a los testimonios que se declaran ahí. Vos fíjate que ya de entrada el evangelio de Juan es fuerte, aún desde su primer versículo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era otra dimensión eso, mis amados, eso es otro vuelo, es otro nivel. Él empieza a escribir y declara. Hay una versión que es la NTV, a mí me gusta mucho en lo personal usar la versión NTV, me gusta mucho. Y cuando uno lee esa versión dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y ahí es donde vos te das cuenta que por la palabra en Génesis 1 todo fue creado. Y por la palabra del Señor lo que tenía que ser habilitado fue habilitado. Eso lo escribe Juan. Eso vos no lo encontrás ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Eso vos lo encontrás en Juan. El hombre que pudo entender que la palabra viva era la que él tenía delante. Que la palabra de todos los tiempos, la palabra que trascendía los tiempos, las temporadas, la materia, el espacio, estaba delante de él. Y él escribe eso, y dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y en el principio la palabra era otro nivel, mis amados, eso. Juan fue el hombre que tuvo la percepción de que había llegado, por decírtelo de alguna manera, había llegado la hora del Hijo del Hombre. En alguna parte por ahí él declara la hora del Hijo del Hombre. La dinámica, toda la dinámica, mis amados, anote, usted tome nota de esto, yo voy a ir rápido. La dinámica de la hora del Hijo del Hombre, Juan la pudo entender. Una hora que todavía no había llegado cuando están en las bodas de Caná de Galilea.
Y él le dice a los discípulos, ¿por qué me incomodan a mí si mi hora no me ha llegado? ¿Y de qué hora estaba hablando en ese momento? Él estaba hablando del inicio, del plan de Dios, del amor del Padre. Anótelo así, la hora del Hijo del Hombre. Uno de los grandes temas del Evangelio de Juan, la hora del Hijo del Hombre. La hora del Hijo del Hombre tiene que ver con el don de la vida, mis amados. ¿Cómo uno lo explica? De esta manera, el don de la vida había sido enviado a la tierra con un propósito específico. ¿Cómo puede ser que ande gente en la tierra haciendo cosas para Dios sin Dios en el medio? Y Juan entiende que este que estaba ahí, Jesús, no era cualquier persona, era el Hijo de Dios que tenía un propósito. Y Jesús le contesta a los muchachos en la boda de Caná y le dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál era su hora? La hora de la manifestación del amor del Padre. Juan entiende que el Señor viene a la tierra para cumplir o para tener un propósito que tenía que ver con la hora del Hijo del Hombre. Era la hora del cumplimiento del plan de Dios para la tierra, rescatar al hombre, y que Jesús era el instrumento para poder mostrar la manifestación. Nótelo de esta manera, la manifestación del amor del Padre soltado sobre el Hijo. Fuerte el tema, de verdad. Y vos te encontrás ahí con que todo el Evangelio de Juan tiene que ver con esto de la hora del Hijo del Hombre. Otro de los temas que él manifiesta es la gloria de Dios manifestada. Tome nota, la hora del Hijo del Hombre, la gloria de Dios manifestada. ¿De qué habla Juan cuando él dice, la gloria de Dios ha comenzado a manifestarse? ¿A dónde? Y comenzó a manifestarse en Canaán, en Caná de Galilea. La mayor muestra, mis amados, la mayor muestra de la misericordia de Dios, la encuentran allí en un acto sencillo, en un contexto de humildad, en un contexto de sencillez, en un contexto de servicio, en un contexto donde todavía él mismo declara su hora no había llegado, su hora no era el momento, todavía no había llegado su hora para que él se manifestara en plenitud. Y sin embargo su madre le manda a llamar y empieza todo esto que usted conoce de las bodas de Caná de Galilea. Eso que tiene que ver, número uno, la hora del Hijo del Hombre. Número dos, la manifestación de la gloria de Dios. Vuelvo a decirte algo que te dije hace un rato. Juan entendió cosas que los otros no entendieron. Mateo, Marco, Lucas, concentrado en los milagros, concentrado en las sanidades, concentrado en la liberación. Los tipos estaban pendientes de las parábolas, la enseñanza del Señor. Y sin embargo Juan se detuvo a mirarlo al Señor, a mirarlo a él, a mirar al Señor. Si hay algo que nosotros necesitamos recuperar en la iglesia, en líneas generales en el día de hoy, en líneas generales en el día de hoy, es esa esencia de que a quien tengo que mirar es al Señor, tengo que mirar al Señor, tengo que mirar al Cristo, tengo que mirar a aquel que tiene las señales, aquel que tiene el poder, que todas las cosas las hace y las hace por propósito. Entonces cuando él dice, ha llegado la hora, allá por el capítulo 12 de Juan, ha llegado la hora en que se ha manifestada la gloria del Hijo del Hombre. Él está hablando de la hora del Hijo del Hombre, él está hablando de la manifestación de la gloria. Son temas fuertes. La iglesia hoy necesita, mis amados, un nivel de manifestación de la gloria de Dios más fuerte que lo que aún conocemos. Y decir, ¿por qué? Porque no alcanza lo que conocemos. No es que no alcanza, es que Dios cada día quiere hacer cosas mayores con sus hijos, cada día quiere hacer cosas más grandes, y vos te encontrás con que Juan escribe, y en la vida del Señor él vio la manifestación de una gloria que no se había visto hasta ese momento, y él encuentra estas cosas. Él habla de la hora del Hijo del Hombre, él habla de la manifestación de la gloria de Dios, él habla de temas como la exaltación, por ejemplo. Anótelo ahí. Hay tres predicaciones fuertes, muy fuertes dentro de este evangelio. Él habla con respecto a la exaltación del Señor. Vos lo tenés en el capítulo 3,
donde él habla de las cosas que están por venir. En el capítulo 8 se revela bien quién es el Señor. Vos, por ejemplo, fíjate, Juan capítulo 8, verso 32, 31, 32, dice: cuando el Hijo venga, en el Hijo, en él, en el Señor, seré verdaderamente libre. ¿Se acuerdan ese pasaje, verdad? En Cristo seréis verdaderamente libres. ¿Cómo puede Juan escribir eso a menos que les sea revelado? Necesitamos una iglesia que pueda caminar en niveles de revelación realmente fuertes. Y hay un tercer principio, yo le llamo principio de atracción universal, que él declara, Juan 3:16. ¿Se acuerda Juan 3:16? Mire, no lo vea desde el lugar en que usted lo conoce, Juan 3:16. Mire Juan 3:16 desde el lugar donde uno puede hablar con respecto a la, te lo digo de esta forma, a la dimensión de lo que Juan escribió, porque de tal manera amó. Entonces, de tal manera, ¿cuál es la manera? Si no conocíamos una manera, porque de tal manera, y uno dice, ¿cuál es la manera? ¿Te das cuenta que vivimos bajo un escenario de revelación permanente donde las cosas que no conocemos aún serán manifestadas? Necesitamos una generación que crea esta cosa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. La medida del amor está en el dar, señores. La medida del amor, la mejor, la más correcta medida de amor usted la ve en el dar. No en que te voy a dar por lo que voy a recibir, porque eso se llama trueque. Eso es trueque, es otra cosa. La medida del amor da sin esperar nada a cambio. Y él expresa esto en sus escritos. Y él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Una dimensión que nos cubre a todos. Hoy está de moda la palabra inclusivo. Y a veces la palabra inclusivo la utilizan mal, pero él usa bien esto de la palabra inclusivo, está bien aplicada. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan escribe estas cosas, el Hijo del Hombre, en la manifestación de su gloria, los niveles, las dimensiones de Dios. Juan es el tipo que entendió las dimensiones de Dis a través de la vida de Jesús. Dijo, este no es cualquiera, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de ahí empieza a enumerar un montón de cosas. Y vos tenés, por ejemplo, 7 señales. La conversión del agua en vino. ¿Quiere tomar nota? Tome nota, tranquilo, después la vamos a ver. La conversión del agua en vino, en el capítulo 2. La sanidad del hijo del oficial del rey. La sanidad, segundo lugar. La sanidad del hijo del oficial del rey, en el capítulo 4. La sanidad del paralítico, en el capítulo 5. El Señor sana un paralítico. Juan está ahí pendiente de los acontecimientos. La alimentación de la multitud al principio del capítulo 6. Luego tenés la sorpresa en la tormenta, cuando él aparece caminando por encima de las aguas, también en el 6. La sanidad del hombre ciego en el capítulo 9. Y por último, la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Vos tenés ahí 7 señales que fueron realmente fuertes, que nos desafían a nosotros, mis amados, nos desafían a tener un nivel de vida en Dios totalmente distinto, donde uno nos pueda ver a Cristo en toda su dimensión, con lo que Cristo es, la manera en la que el Señor se manejó, cómo predicó, cómo hizo milagros, cómo sanó a los enfermos. Necesitamos un evangelio completo, gente. Bueno, si esto, ¿cómo funciona? Necesitamos un evangelio completo, un evangelio que se pueda proclamar, que tenga proclamación, que tenga señales, que tenga anuncio, que tenga milagros, que tenga enseñanza, que transforme la gente, que provoque algo en todo lugar donde las personas están. Necesitamos ese nivel de evangelio. Juan estuvo detenido en lo que el Señor hacía y en los detalles de su vida. Él proclama, Juan se detuvo, anote esto, Juan se detuvo a ver la proclamación de un Jesús redentor,
de un Jesús salvífico, por llamarlo de alguna manera, de un Jesús que estaba centrado en él, las cosas, y que vos lo veías transformando personas, supliendo necesidades, atendiendo la alimentación de los 5.000 personas, diciéndole a los discípulos de él, de ustedes de comer, y un rato después de la noche hablando con un Nicodemo en plena noche. O sea, un Señor que traspasaba toda cuestión que tiene que ver con lo religioso, un Señor que atendía a la gente, que caminaba con las personas, que andaba con las personas. Juan centra su evangelio, anótelo así, Juan centra su evangelio en Cristo, que Cristo es la luz y la vida de los hombres. Juan centra su evangelio en Jesús, que Él es Cristo, Él es la luz, Él es la vida de los hombres, con un mensaje distinto, con una manifestación diferente, con cosa no vista hasta el momento. Vos fíjate que Juan capítulo 1, verso 12, y yo creo que usted se va a acordar también como yo de Juan 1, 12, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, dice: aquellos que le creyeron, aquellos que le recibieron, les dio la potestad. Entonces Juan escribe una doble invitación. En el mensaje usted decide, usted acepta los que creyeron y los que le recibieron. Hay una doble cuestión ahí: le creo y lo recibo. Le creo y lo recibo. Porque hay gente que tendría que moverse en niveles de Dios y no se mueve. Porque hay gente que, déjeme que se lo diga de esta manera, porque hay gente que le tendrían que pasar las cosas y no le pasan. Porque hay gente que de pronto tendría que vivir una dimensión de milagro, pues los milagros aparecen en cualquier lado menos su vida. Pues sí, ¿cuál es el punto? Es que hay dos claves que uno tiene que tener y ser muy, muy certero. Eso está en Juan 1.12, en un invento mío. A los que le creyeron, a los que le recibieron, le creo, le recibo. Le creo, le recibo. Le creo, le recibo. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces necesitamos una aceptación en esta dualidad que Juan presenta. Le creo y lo recibo. Esto te lleva a vos a tomar una decisión y tomar una postura. Se toma una decisión y se toma una postura. Esto tiene que ver puntualmente con que le creo y lo recibo. Y porque le creo y lo recibo, se me da la potestad. A los que le creyeron, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos, le dio la autoridad, le dio la fuerza, el valor, le dio la posición de ser hechos hijos. Y qué bueno que estas cosas tienen que ver con los hijos, no tienen que ver con otra cuestión. Ahí es donde vos te das cuenta que aparece una palabra que se llama cristología. Yo no quiero complicarte la vida esta noche, pero anote. Vos tenés algo dentro del Evangelio de Juan que se llama cristología. Todo gira en torno al Cristo, a Jesús, al Hijo de Dios, en torno al Cristo. Y tenés hasta los nombres de Cristo manifestados ahí en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, yo te hablaba hace un rato, él arranca diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Reina Valera, la versión NTV de la Biblia dice: el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces vos ya te das cuenta de entrada, vos tenés un nombre que tiene que ver con Dios, y que dice el verbo de Dios, porque ya de entrada te lo encontrás. Y después habla de que Jesús es su templo, la morada de la gloria. En el capítulo 1, verso 14 dice: el Hijo de Dios. Así te puedo enumerar. Yo tengo acá nombres del Señor 35 que están en el Evangelio de Juan. Después le voy a regalar esto, yo prometo que se lo voy a mandar. Pídamelo, en serio, de verdad, a los alumnos le digo, los invitados no sé, a los alumnos les digo, pídamelo, les lo voy a mandar. Usted tiene acá 35 nombres de Jesús solamente en el Evangelio de Juan. Se lo llama profeta, se lo llama el Hijo, se lo llama el novio, se lo llama el Salvador del mundo, el pan de vida, el Santo de Dios, el linaje de David, se lo llama la luz del mundo, el enviado, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el dador de la nueva vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira cuántos nombres que se le da. Y uno dice: ¿y por qué todo esto? Porque el Evangelio de Juan, si hay algo que entendió, fue la dinámica
de la identidad de que Jesús que estaba delante de él, ese no era Jesús. Ese era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese estaba en otra dimensión totalmente distinta. Y Juan, pídame eso, después yo se lo voy a regalar a los alumnos, se lo voy a pasar. Y vos te encontrás con él, el Señor manifestado en un nivel, en una dimensión totalmente distinta. Lo llama el Hijo en reiteradas ocasiones. Juan escribe en el capítulo 5, por ejemplo, él revela algo que es extraordinario, anótelo por ahí. Él, en el Evangelio, Juan capítulo 5, allá por el verso 12, 13, por ahí, los discípulos le preguntan al Señor, le dicen, muéstranos al Padre. Y él en ese momento, no sé, me imagino yo, habrá abierto los brazos. Sí, ¿cómo te voy a mostrar al Padre? Y Juan detalla esto, ¿no? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí es donde vos te das cuenta que él habla de la unidad que él veía en la deidad con respecto al Señor. Y él decía, este Jesús no es cualquier persona, este Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el enviado del Padre, como lo menciona en más de una ocasión, el enviado del Padre. Juan se atreve, por decirlo de esta manera, anótelo, Juan se atreve a revelar a un Jesús totalmente, la palabra es correcta, pero entiéndamela, desposeído, donde todo lo que él tenía no era de él, era del Padre, donde lo que él venía a cumplir no era de él, era del Padre. El Padre, Juan expresa esto y él declara, el Padre es origen y destino. Eso está en el capítulo 14, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. El Padre es el origen y el Padre es el destino. Y toda la vida de Jesús transcurre a través del Padre. Aún en la hora de su muerte, él ora al Padre y le dice, si puedes, pasa de mí esta copa. Y vos te das cuenta que aún en ese momento crucial de su vida, estaba concentrado con el Padre. Entonces, ¿dónde vos te das cuenta que él era una persona desposeída? Lo que él tenía no era de él, era de su Padre, nada era suyo. Mis amados, nada era suyo. Los discípulos no eran suyos, sus palabras no eran suyas, su pensamiento no era de él, era del Padre. El propósito que venía a cumplir no era de él, era del Padre. Los evangelistas declararon, en la voluntad de mi Padre, y el que me envió, he venido a hacer. Nada de él. Ahora, su vida, y anótelo de esta manera si usted quiere, su vida es el mayor don, y entiéndase la palabra don como un regalo, como un obsequio, como un beneficio. Su vida es el mayor don de amor que jamás existió sobre toda la tierra. En el capítulo 10, allá por el capítulo 10, él dice, el Padre me ama. Él viene hablando con los discípulos y le dice, el Padre me ama. Su gloria o los resultados de su gloria. Él solo quería recibirlo del Padre, no quería ninguna otra cosa. Es mi Padre, allá por el capítulo 8 de Juan, tome nota en Juan capítulo 8, es mi Padre el que me glorifica. Y es donde vos te das cuenta que Jesús, anote esto ahí, póngalo en los comentarios, Jesús no busca su gloria, la recibe como un regalo. Voy de vuelta, Jesús no busca su gloria, la recibe como un regalo, como un don, como un obsequio, porque la gloria no era de él, era de su Padre. La gloria, dice la Biblia, Pablo lo entiende y él dice, la gloria del unigénito Hijo de Dios. A ver, eso no es algo que Jesús buscó, pero sí es algo que el Señor recibió. Y para poder recibir es importante dar. Y ahí soltamos una de esas cosas. Es fuerte. Para poder recibir primero hay que saber dar, porque no puede dar el que no recibe. En otro de los evangelistas lo declaró y dijo, mejor es dar que recibir. Entonces ahí donde vos ves algo que nosotros llamamos la naturaleza del Padre. La naturaleza del Padre. Juan 3:16 es fuerte en el sentido de que vos ves ahí la naturaleza del Padre. Y Juan lo registra. Él estaba concentrado en la deidad del Señor. Ese hombre que estaba ahí no era Jesús, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces, vos te das cuenta, y yo me doy cuenta también, que lo que hace que Jesús sea divino en el pensamiento de Juan es precisamente el hecho de que él procede de Dios, cumple el propósito divino y vuelve de vuelta a quien lo envió. Entonces ahí hace esto una referencia completa y absoluta al propósito de Dios volcado sobre la vida del Señor. Todo esto lo vio Juan, mis amados, lo vio Juan. Juan supo, me sale la palabra, Juan supo conjugar, ahí está. Juan supo conjugar el dar con el amar. Él puede conjugar el dar con el amar, más allá del tiempo, del espacio, de las personas. Anótelo así, ese nivel de amor que hubo entre el Padre y el Hijo, Juan lo entiende, Juan lo visualiza, Juan lo vio y lo pone por obra. Y cuando Jesús viene, declara Juan, cuando Jesús viene, responde a la misión del Padre en aquellas cosas que él tiene que cumplir. Un amor que, por supuesto, mis amados, trasciende al Padre y al Hijo. Un amor que alcanza a las personas, un amor que es práctico. No permita que nadie lo condene, mis amados, no permita que nadie lo condene, no permita que nadie inhabilite lo que Dios quiere hacer con su vida. No permita que ninguna religión o que ningún espíritu religioso pueda condenar un propósito, un plan, un llamado, una asignación, aquellas cosas que Dios tenga sobre tu vida. Y yo me atrevo a decirte, no hay nadie tan libre como Jesús. Anótelo ahí si quieren, no hay nadie tan libre como Jesús. Y póngalo en los comentarios, se puede, ayúdenme ahí. No hay nadie tan libre como Jesús, libre de los prejuicios, libre de las modas, libre de las personas, libre del qué dirán. Jesús estaba libre del qué dirán, libre del convencionalismo, de lo convencional, de lo religioso, de lo tradicional. Fíjate detalles en la vida del Señor. Juan registra eso, él se da cuenta. Por algo de la vida de Juan, en el Evangelio de Juan vos tenés la charla con Nicodemo, que en ningún otro lado está. En Juan vos tenés la charla con la samaritana, que en ningún otro lado está. En Juan vos tenés el diálogo del Señor con los discípulos en la última cena. Tenés al Señor orando por la unidad de ellos y hablando de la unidad para que sean uno, para que el mundo crea, en un ámbito en el cual los demás evangelistas no lo vieron, lo vio Juan. Vos en Juan tenés el momento donde el Señor agarra una palangana, la llena de agua, se pone a lavar los pies de los discípulos. Eso vos lo tenés en Juan, no lo tenés en ningún otro lado. Solo te das cuenta que Juan te presenta un Jesús libre de todo prejuicio. Mis amados, viva la vida cristiana libre de prejuicio, libre de cuestiones convencionales, libre de moda. Viva la vida cristiana libre de lo que los demás piensan y hagan o digan, que te importe nada. Viva la vida cristiana disfrutando la libertad con la cual el Señor vivió y que Juan te lo declara en el capítulo 8, 31, 32, por ahí está. Y dice, en Jesús seréis verdaderamente libres. Entonces viva ese nivel, no racional, déjeme usar esta palabra, a ver si me sale, no racionalice. Es como que uno, la vida cristiana la quiere pasar por la mente, no la pase por la mente, pásela por la vida de otras cuestiones. Libres de ideología, el Señor estaba libre de ideología, libre de toda cuestión de manipulación. Si sois fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. 8:33, ahí está. Y conoceréis la verdad, estaba buscándolo acá en la Biblia, el lo encontraba. Y si sois fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. 8:33. El 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Es una dimensión, mis amados, eso. Es una dimensión en la cual uno puede trabajar, en la cual uno se puede mover, extraordinaria, tenga un nivel de relación con Dios, como lo muestra el Evangelio de Juan, libre en toda la cosa y disfrutando ese nivel de libertad y de servicio. El Hijo de Dios, a ver, el revelador, déjeme que le hable un poco de revelación. Jesús es revelado, es mostrado en el Evangelio de Juan
como el revelador. Hoy se habla mucho con respecto a la revelación, y está bueno que se hable sobre la revelación. La mayor expresión de revelación sobre la tierra se llama Cristo Jesús. La mayor muestra visible de lo que es revelación, señores, se llama Cristo Jesús. Lo que está en juego, nada más ni nada menos, que es la veracidad de Dios en todo esto. Por eso Juan expone y él declara: no me crean a mí, no hay problema, a mí si no me tienen que creer, no me crean, miren las señales. Y él publica 7 señales, ya en un rato las vamos a ver, son 7 señales. Y cuando él habla de las señales, por ejemplo, él habla de la conversión del agua en vino, en Juan capítulo 2, en la boda de Caná de Galilea. Él habrá pensado: si no me creen lo que les hablo, no importa, miren los milagros. Y frente a eso, 7 tinajas, 110 litros cada tinaja, 770 litros, si la cuenta mal no me da, de muy buen vino. Las tinajas fueron llenas y fueron todos saciados. Y vos decís: tremendo. Fíjate el nivel de revelación en la boda de Caná. El mismo Jesús que a la noche del capítulo 3 se sentó a hablar con Nicodemo. El mismo Jesús que caminando por Samaria, el judío no podía andar por Samaria, y el Señor fue a Samaria. Y no podía hablar con un samaritano, y menos con una mujer, y se sentó a hablar con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le habla a él y le dice: pero a mí me estás hablando, y sí, ¿cuánto más hay acá? En el pozo estaba él y la mujer samaritana, no hay más nadie, acá somos nosotros dos. Y dice que, le digo: ¿cuánto marido tienes? No tengo marido. Bien has dicho, porque tuviste 4, el que tenía ahora es tu compañero de habitación, ni marido era. Y dice que ella se deslumbró por su revelación y por la manifestación de su sabiduría. Entonces vos te encontrás ahí que lo que está en juego, mis amados, lo que está en juego, ni más ni menos, es la veracidad de Dios en todo esto. No crean a la palabra, que crean a los señales. No crean a la palabra, que crean a los milagros. Entonces Juan escribe los milagros, lo pone ahí. Y dice: acá tenemos 7 señales, que estas señales son indiscutidas. ¿Cómo vas a discutir algo que lo tenés visible delante de los ojos? Necesitamos una generación, mis amados, en serio, que se anime a dejar un poco las idiosincrasias con las que aprendimos y que para su momento no fueron buenas, no fueron útiles. Necesitamos dejar ciertas ideologías religiosas, por llamarlo de alguna manera, y lanzarnos a un espacio, a un escenario donde Dios nos pueda sorprender en este nivel. Yo creo que el gran contenido de Juan es ese: no crees a la palabra, listo, el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, no hay problema. No querés creer en la palabra, creer en los milagros. Los milagros no tienen una determinación específica, no hay una manera de condicionarlo, un milagro. ¿Cómo condicionar un milagro? Se puede condicionar un milagro. Entonces necesitamos una generación de gente que entre en temporada con señales, con milagros, con maravillas, con cosas fuertes, cosas extraordinarias. Está notando todo esto, ¿verdad? Fíjate que la palabra yo soy, anótelo ahí antes que me olvide, la palabra yo soy aparece más de 30 veces en la boca del Señor. La palabra yo soy aparece más de 30 veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida verdadera. En varias ocasiones aparece la palabra yo soy. Ahí vos te encontrás con 2 cosas, anótelo por favor. Primero, una clara identidad. Como cristianos, usted y yo tenemos que tener una clara identidad. Esto es para gente que tiene identidad puntual. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino de la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y así va enumerando más de 30 yo soy. Vos te encontrás con esas cosas y eso te revela: el Señor tenía una clara identidad, número 1. Y número 2, un sentido absoluto. A ver, yo creo que el término está bien expresado. Un sentido absoluto. ¿Viste cuando uno asegura algo y dice esto es así, y esto es así, y punto, esto es así? Eso plantea Juan cuando escribe su evangelio. Él trata de no rescatar tanto las acciones como sí la persona que ejecuta las acciones. Mateo, Marcos y Lucas se concentran en las acciones.
Juan se concentra en el dador de las acciones. Y ahí es donde vos te das cuenta que nosotros entramos en una dimensión distinta en cuanto a lo que es testimonios, señales y milagros. Los señales y los milagros tienen que ver con las personas que no conocen al Señor. Anótelo esto, los señales y milagros tienen un tremendo poder sobre las personas que no conocen al Señor. Pero también tienen un ánimo y una fortaleza en el ánimo de fe de aquellos que sí le conocemos al Señor. No es lo mismo un cristiano sin milagro que un cristiano con un milagro encima, no es lo mismo. No es lo mismo una persona que solo te escucha y que por ahí puede o no puede recibir lo que vos le contás o lo que le querés predicar, frente a un milagro que al tipo no le queda otra. No le queda otra más que ver y aceptar a la fuerza, no le queda otra. ¿Qué vas a discutir? Una señal, un milagro, un acontecimiento como la alimentación de los 5.000 en Juan capítulo 6, o sea, eso no se discute. Y Juan lo presenta y dice, el mensajero, anote esto así, en Juan el mensajero se ha convertido en el mensaje. No está bueno que uno entienda, en el Evangelio de Juan, el mensajero se ha convertido en el mensaje, de una manera muy puntual. Él declara el principio del verbo, el logos, la palabra misma de Dios estaba plasmada, plantada en la vida del Señor Jesucristo. Anótelo así si quieren, las palabras han dado paso a la palabra. Escuchen, no me equivoqué con los términos. Las palabras o el hablar, lo que nosotros verbalizamos, le ha dado lugar a la palabra. Y la palabra es una persona. La palabra es una persona. Te lo digo de vuelta, la Biblia lo llama el verbo encarnado, por decir de alguna manera un poquito más técnica. El verbo encarnado. Vos te encontrás ahí con que las palabras o las acciones verbales le dieron lugar a la palabra, que es una persona específica. Y ahí donde se manifiestan las señales y se manifiestan los milagros y las cosas que sucedieron. Y Juan se aferra a eso. Mis amados, Juan se aferra a eso. Diría un técnico, un profesional de este tiempo, esto es psicología humana propia, por llamarlo así, psicología humana propia es esto. Y vos decís, pero como en un cuerpo mortal, sí, era un cuerpo mortal, pero lo que había dentro era una esencia divina, no era natural. Y a Juan se le revelan estas cosas. La carne para Juan, anótelo de esta manera si usted quiere, para Juan la carne, la vida del Señor, el cuerpo del Señor, la carne, era un envase para poder transmitir una deidad que había dentro de él. Entonces cuando Juan miraba la deidad, no miraba lo carnal. La próxima vez que mire a alguien, no vea lo que está afuera, vea lo que está dentro de la persona, porque lo importante es lo que está dentro de la persona. Y vos te das cuenta que del principio a él se le revela esto de que era el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Lo mismo que pasó en el Génesis, en el Bereshit. En el hebreo la palabra para Génesis es Bereshit. En el Bereshit allá se le manifiesta esto. Y dice, y Dios creó los cielos y la tierra, y donde no había, ahora había. Y Juan ve todo eso y dice, lo tengo delante de mis ojos. Lo tengo delante de mis ojos. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y la versión en el TV dice, el principio era la palabra. Por la palabra todo fue hecho. Por la palabra todo fue creado, por la emisión de la palabra. ¿Qué anda hablando por ahí? ¿Qué anda hablando por ahí? No me diga nada, pero ¿qué anda hablando por ahí? ¿O qué ando escuchando por ahí? Porque ya las palabras, como hace un rato te dije, las palabras le dan lugar a la palabra. Y era el Señor mismo en el medio de ellos. Y fue hecho este Cristo, por llamarlo de esta manera, este Cristo fue hecho cabeza de la humanidad. Por lo tanto, usted y yo no venimos de Adán, Señor, ¿no? Señor, pero nosotros tenemos raíces pecaminosas porque venimos de Adán. Yo no vengo de Adán, yo vengo de Cristo. Usted viene de Cristo. Nosotros, a partir de que entregamos nuestra vida al Señor, nosotros venimos de Cristo. Por la sencilla razón de que Jesús es cabeza. Jesús es cabeza. Pablo lo entiende esto. ¿Se acuerda usted de haber leído alguna vez Romanos 7? Ya vamos a estudiar Romanos, está fuerte Romanos, el libro de Romanos es fuerte. Vos te encontrás con eso que dijo,
el primer Adán y el postrer Adán, el primer hombre, el segundo hombre, el primer Adán y el postrer Adán. ¿De dónde saca eso? De entender que estamos hablando de la misma esencia, la misma persona, manifestada en un tiempo y ahora en otro tiempo. Pablo lo entendió eso. Jesús viene a ser cabeza de una humanidad, pues desde el momento en que usted y yo nos entregamos al Señor, nosotros no pertenecemos a la vieja naturaleza, ahora tenemos una nueva naturaleza en nosotros, por eso nos encontramos con algo que se llama nuevo nacimiento. Tengo que volver a nacer de nuevo, lo que le dijo a Nicodemo. ¿Por qué tengo que volver a nacer de nuevo? Porque nosotros somos fruto de una dimensionalidad distinta en cuestiones de humanidad. Yo no vengo de Adán, yo vengo de Cristo, y uno viene de Cristo, no viene de Adán. Y te encontrás con todas estas cosas. Anótelo ahí. Hay una unión muy cercana entre el logos y la sabiduría. Una cosa es el logos del que habla Juan 1.1, otra cosa es la sabiduría. La sabiduría es la manifestación de la deidad. Anote. El logos y la sabiduría. El logos es la persona de Cristo mismo, la palabra. Es Él, la palabra manifestada. La sabiduría es la manifestación de esa palabra. De esa manera lo entiende allá por el capítulo 7. Él viene hablando de que cuando lo reciban a Él, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se acuerda? Aquellos los ríos de agua viva. Bueno, Él está haciendo una conjunción. Ahí me salió la palabra, una conjunción entre lo que es el logos, la palabra en sí, que es Cristo, y la manifestación de la sabiduría de este Cristo. Y Él lo expone de una manera fehaciente, una manera fuerte, una manera clara. La verdad que ver todo esto es extraordinario, mis amados, porque vos te encontrás frente a un nivel de Cristo que no conocíamos. Hay hasta un sentido escatológico, yo por llamarlo de alguna manera, anunciador, que a partir de ahí, de la visita de ese Jesús y de la visita de ese Cristo hacia adelante, la humanidad tenía otro recurso, y eso es lo que él entendió cuando escribió Juan 3:16, por ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mate. Y está proyectando algo que comienza ahí y va hacia adelante, mis amados. Comienza ahí y va hacia adelante. A Juan se le revela como el Padre le ha dado la autoridad al Hijo. Eso lo tenés en el capítulo 5, donde habla él con los discípulos y se muéstranos al Padre. ¿Cómo te voy a mostrar al Padre? El que me ha visto al Padre. Y viene hablando de una disponibilidad donde Dios le dio una autoridad distinta sobre la vida del Señor. Por eso, si usted no tiene al Señor, el que tiene al Padre tiene al Hijo. Por lo tanto, si yo tengo al Hijo, el Padre está en mí. Por lo tanto, la autoridad del Padre volcada sobre el Hijo es la autoridad que uno carga. Me va siguiendo, ¿verdad? No se perdió ya a esta altura, yo creo que no. Y ahí es donde vos te das cuenta que le llamarás lo que no es como si fuera. A ver, te voy a dar Biblia para esto, no te vas a complicar tanto. ¿Se acuerda aquello de llamarás lo que no es como si fuera? Bueno, nosotros cargamos un nivel de autoridad que viene de parte del Hijo, no viene del Padre, viene del Hijo. Dice, no, pero Dios me dio, no, viene de parte del Hijo, porque el Padre se lo dio al Hijo, y por medio del Hijo pasa para tu vida. Así funciona la cosa, el Padre le dio al Hijo. Ahora, pero el Hijo y yo, si yo estoy en el Hijo y el Padre y el Hijo son una misma cosa, el Padre va para el Hijo y lo que le da el Hijo viene para mi vida. Entonces, ahí uno dice, todo lo que atare en la tierra será a todos los cielos. Todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Eso es un nivel que funciona de acuerdo a lo que es Cristo para nosotros. ¿Por qué? Porque el Salvador del mundo se llama Jesucristo. Y mi posición en Él me habilita aquellas cosas que me tienen que ser habilitadas para que yo pueda entrar en el terreno en el que tengo que entrar. Y vos te das cuenta con eso. Y ni hablar, hermanos, ni hablar del tema, déjame buscar señal, porque la hora se me va. Ni hablar con respecto a lo que es el nivel de señales que hizo. Tome nota de esto si quiere, pero rapidito. El Evangelio de Juan tiene un propósito evangelístico. Te dije, la palabra creer o su derivado creyendo aparece más de 100 veces.
Hay un propósito evangelístico. Bueno, entonces hay un propósito evangelístico. Que nosotros podamos creer y por creer lo que tiene que llegar, llega. Aquella famosa frase que le dio el Señor cuando fue a la tumba de Lázaro. Lázaro había muerto, las mujeres lloraban, la gente le reclamaba, era todo un tema. Y él suelta esto y en un renglón muy corto uno lo predica, lo vive, lo sabe. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y uno se pregunta y dice, ¿por qué razón? Si la persona tendría que ver la gloria de Dios, ¿por qué no la ve? Porque Dios no se la quiere dar, no, porque hay un nivel de creer, hay una plataforma que tiene que ver con creerle a Él. Las cosas sucederán porque le creo. Entonces le reveló a Juan, muchachos, a Juan, y él es que lo escucha al Señor y dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Inmediatamente le pegó el grito al muerto, el muerto ya no estaba muerto, resulta que ahora estaba vivo, no estaba muerto, mandaron a sacar la piedra, retiraron la piedra, sáquenle los vendajes, resulta que el muerto no estaba muerto, no estaba vivo. Y uno dice, pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Dios dimensionándose a través de su Hijo, Dios dimensionándose a través de su Hijo. Se vos te encontrás que hay un propósito evangelístico, que la gente pueda creer. Hay un propósito edificacional, me salió bien, lo quería decir, edificacional. Hay un propósito evangelístico para que uno crea. Hay un propósito edificacional, ahí está, que tiene que ver con aumentar tu fe. Para creer aquel que no conoce al Señor, pero para los que conocemos al Señor, una señal, un milagro tiene el poder de despertar en nosotros un nivel de fe mucho más grande en nuestra vida. Yo soy fruto de un milagro en mi vida tremendo. Yo estuve clínicamente muerto 45 segundos. Y por gracia de Dios salí de ese lugar y es el día de hoy que yo no me olvido de donde Dios me sacó. Entonces a uno nos dimensiona la fe tener señales. Hay un propósito evangelístico, hay un propósito edificativo, hay un propósito, está notando, ¿verdad? Propósito evangelístico, propósito edificativo o edificacional. No sé si está bien, pero suena lindo. Hay un propósito revelacional, que la persona pueda conocer al Cristo de una manera que no lo conoció antes, que se le revele el Cristo de una manera que antes no lo hizo, de una manera vívida, de una manera puntual, relacionándose con la gente, hablando con la gente, dando oportunidad, haciendo señales, haciendo milagros, alimentando a los 5.000. Un rato después salió de la orilla y en plena noche se apareció caminando por encima de las aguas, en plena tormenta. Y uno dice, tremendo, es el Señor que tenemos. Entonces uno descubre todas estas cosas a lo largo del Evangelio de Juan, con señales puntuales. Vos tenés 7 señales ahí. No te las voy a dar porque a las 10 termino y me quedan media hora. Escuchen. 7 señales. La primera señal, la conversión del agua en vino. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Tremendo. Llega a la boda de Caná de Galilea, viene con su discípulo. En ese tiempo la fiesta no era como la fiesta nuestra. Duraban 7 días la fiesta. Bienvenida a la fiesta de 7 días, otra vez. En aquel tiempo los casamientos eran así. Se juntaba todo el pueblo, venía todo el mundo ahí a comer y a tomar y a disfrutar y estar junto con la nueva pareja. Y el Señor no era menos, fue con su discípulo a la boda de Caná, hasta que en un momento, pum, se terminó el vino. Decís, qué justo se va a terminar el vino ahora. Pero uno se da cuenta que era todo un plan divino para que Dios pueda manifestar su gloria a través del Hijo de la manera en que lo hizo. Y vos lo tenés ahí en Juan capítulo 2. En el capítulo 4, segunda señal, la salida del hijo del oficial del rey. No, pero después lo ve tranquilo, ustedes tienen tiempo para verlo. La sanidad del hijo del oficial del rey, en el capítulo 4. Un Dios de milagros, un Dios de señales, viene el hombre a hablarle. A veces nosotros respondemos a métodos, mis amados. Sáquese los métodos encima. Viene el hombre a pedirle por una oración por la sanidad de su hijo. Y si tan solo lo viera y pudiera venir, yo soy un hombre de jerarquía, soy un hombre de autoridad, le digo. ¿Se acuerdan? Eso nota en Juan 4. Yo soy un hombre de autoridad y cuando doy una orden a los míos, si usted diera la orden, yo le digo, ¿tenés fe vos? Mire qué sencillo que se lo hizo. A veces nosotros somos los complicados de acomplejar el Evangelio.
por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el Señor se dice, ¿no tenés fuego? Sí, listo, por tu fe tu hijo fue sanado, listo, chau, le resumió el asunto, sin mayores vueltas, y el hombre fue contento a su casa, su hijo había sido sano. La sanidad del paralítico en el capítulo 5, del verso 1 al 18, la tercera de las señales, el paralítico estaba ahí, y porque el paralítico estaba ahí, había que hacer un milagro, porque el paralítico estaba ahí, y le habla al paralítico, y lo levantan al paralítico, el hombre sale caminando, su vida transformada, y tremendo, y a veces uno dice, como pasó con el paralítico, lo metieron por el techo, ¿se acuerda? Vino por una necesidad y se fue con una condición de hijo. Anote eso, vino por una necesidad y cuando se fue con una condición de hijo. Lo que pasa es que lo que el Señor está queriendo hacer es una generación de hijos, hijos de Dios. Aquel que le creyó, aquel que le recibió, le dio la potestad de ser hecho hijo. Vienen con una necesidad y se van con una condición de hijo. Ahí es donde vos te das cuenta, la mano de Dios es fuerte, transformando, cambiando, alterando el rumbo de las cosas, haciendo lo que hay que hacer. Haciendo lo que hay que hacer. Eso necesita la iglesia, hacer lo que hay que hacer. Cuarto lugar, la alimentación de la multitud. ¿Se acuerda el capítulo 6, del 1 al 15? Vos tenés la cuarta señal, ahí 1, 2, 3, la cuarta señal, la alimentación de la multitud. Y el Señor le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer, no cargues a Dios que haga las cosas que te tocan a vos hacer. No cargues en Dios para que Él haga las cosas que a vos te corresponden hacer o que a mí me corresponden hacer. Denle ustedes de comer y hubo un milagro tremendo en la alimentación de la multitud y los 5 panes, 2 peces, tremendo fue y fue una alimentación, un milagro bárbaro hubo en ese lugar. Escuchen, despedidos los discípulos los manda a la otra orilla, después de la alimentación de la multitud, los despide a los discípulos, los manda para la otra orilla. Iban para la otra orilla, subieron al barco, se fueron por la otra orilla. En plena noche se desata una tormenta tremenda. Escúcheme una cosita. A ver, yo no creo que ni vos ni yo vamos a creer que eso fue casualidad. Eso no fue casualidad. Eso fue plan de un propósito eterno soltado sobre la vida de alguien. Lo que usted está viviendo es plan de un propósito eterno soltado sobre vos y soltado sobre mí. Y ahí aparece el Señor. Y los mismos que tuvieron el milagro a la orilla del mar son los mismos que dijeron después un fantasma. ¿A dónde va a andar el tipo de la revelación viendo fantasmas? Pasaron unas horas, gente, unas horas. Y resulta que al rato andaban viendo fantasmas. ¿De qué manera anda viendo usted? No me conteste, ni escriba, ni diga nada. ¿De qué manera anda viendo? Porque el Señor se manifestará de acuerdo a la manera en la que usted vea. El Señor se manifestará en tu vida de acuerdo a la manera en la que usted vea. Y si no, preguntale a Pedro. A veces sos vos, decime que vaya caminando. Y el Señor le dijo, ven. Y aquel día le soltó la palabra y salió Pedro caminando por encima de las aguas. El problema es que en un momento el tipo miró para abajo y no tendría que haber mirado lo que miró para abajo, y cuando él mira para abajo se hunde. ¿Te das cuenta la importancia de nuestra mirada puesta en Dios por sobre todas las cosas? Nuestra mirada puesta en Dios por encima de todas las cosas. En sexto lugar, la sanidad del hombre ciego en el capítulo 9, la sanidad del hombre ciego. Y séptimo, la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Voy a tener la séptima, la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Mis amados, mírenme un minuto. ¿Usted se cree que llegó tarde a la aldea de Betania donde vivían María, Marta y Lázaro? A veces la gente suele que si el Señor hubiera... Piensa lo mismo que pensaban esas dos. Si vos hubieras venido acá a tiempo, mi hermano no se hubiera muerto. Y a veces, uy, el Señor llegó tarde. ¿Usted se cree que el Señor llegó tarde? Anote esto de verdad en su nota y téngalo hoy. Si lo quiere poner en las redes sociales, póngalo también con libertad. El Señor no llega tarde. El Señor no llega tarde. Si Él hubiera llegado a la casa de María y Marta en Betania, el milagro hubiera sido familiar. Pero como llegó tarde y toda la aldea de Betania se había enterado y allá habían despedido hacía
un rato ya de tiempo a Lázaro, que se había muerto, entonces resucitar a Lázaro en esa condición era un milagro para el pueblo, no era un milagro solamente para la casa. Y a veces uno dice, si hubiera llegado a tiempo, no, es que Dios llegó a tiempo. Lo que pasa es que el tiempo nuestro no es lo mismo que el tiempo de Él. El tiempo nuestro no es lo mismo que el tiempo de Él. Uy, dígame amén a eso si puede. Entonces te das cuenta que cuando Él llega, si hubiera estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. Y el Señor no estaba pensando en la familia, el Señor estaba pensando en la ciudad. No era lo mismo un milagro adentro de la casa que un milagro afuera. Por eso vos te das cuenta que los evangelistas en cruzadas suelen hacer más milagros que lo que a veces hacen dentro de la iglesia. Porque la iglesia tiene una función que cumplir. Y afuera hay otra función que cumplir. Y por ahí se van a desatar más afuera cuestiones que por ahí adentro no las ve tanto, pero afuera sí las vas a ver con mayor fluidez, porque hay que alcanzar a esa gente. Entonces, si Jesús hubiera llegado a la casa de María y Marta en Betania, y el milagro hubiera sido ahí en la familia de Lázaro, de María y de Marta, pero como llegó después, ya el milagro tenía otra connotación y tenía que ver con la ciudad. Y ahí vos te das cuenta, son 7 señales fuertes, 7 señales extraordinarias que se manifestaron ahí. Y vos decís, si no creen por la palabra, tranquilo, van a creer por los milagros. Si no creen por la enseñanza, tranquilo, van a creer por la sanidad, por la liberación. Van a creer por las acciones, si no creen por la palabra. Y luego de eso, pues llega así al capítulo Juan, al 11. Y luego de eso vos te encontrás a partir del 13, anótelo de esta manera. Juan está dividido en 2 partes, la parte de los señales y los milagros, primero allá está por el 11, el 12, y luego a partir del 13 arranca un Juan íntimo. Qué bueno que Juan nos revela momentos, detalles de la vida del Señor, que nosotros no hubiéramos conocido de otra manera. Y son detalles fuertes. Arranca, por ejemplo, el capítulo 13, hablando de un momento de intimidad del Señor con los discípulos. Y el Señor tomó una palangana, por llamarlo de una manera nuestra, tomó una palangana, la llenó de agua, agarró una toalla, se ciñó el cinto, se puso a rodillas y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Mírenme por un minuto, por favor, acá. Hoy tenemos una generación de gente que quiere mantos. Quieren mantos apostólicos, quieren mantos proféticos, quieren mantos revelacionales, quieren mantos evangelísticos, quieren mantos hasta angelicales, algunos por ahí. No, todo el mundo quiere manto. Lo bueno que en una época donde todo el mundo quiere manto, el Señor agarró una toalla. ¿Por dónde arrancó el Señor? Con una toalla arrancó. Entonces, si hay una medida que Juan marca, y él ve y escribe y dice, pero el Señor agarró una palangana, y el Señor agarró una toalla, y se puso a lavar los pies de su discípulo. Si hay un nivel por donde va a arrancar Dios, va a ser por el nivel de la toalla, no por el nivel del manto. Y luego del manto viene una vestidura, y hay toalla, hay manto y hay vestidura. Mire la prédica que le estoy dando. Tengo pastores ahí del otro lado. Escuche, el nivel de la toalla, el nivel del manto, el nivel de la vestidura. Y el Señor arrancó, no les cayó nada, y era para enseñanza de ellos. Pedro le dijo, no te lo voy a permitir. Y el Señor le habla y dice, Pedro, no se cabezón, para que la palabra se cumpla, yo lo tengo que hacer. Y lavó los pies de sus discípulos y dejó enseñanza en el 14, en el 16. Habla sobre el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga, los convencerá de todo pecado, de todo justicia, de todo juicio. En el 16 y en el 14 dice, y cuando Él venga os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. La revelación de un nivel que ellos no conocían. Piensa esto, ¿de qué Espíritu Santo le estaba hablando? Si el Espíritu Santo no había venido nunca. Dice el Espíritu, cuando el Espíritu venga, os revelará todas las cosas. ¿De qué habla? ¿Qué Espíritu habla? Y sin embargo ellos anhelaban algo que no conocían. Mis amados, qué bueno que Juan nos expone a nosotros ante la necesidad de despertar y de esperar algo que todavía no conocemos. Un tremendo contraste entre lo que conocían y lo que no conocían. Lo que habían vivido anteriormente y lo que estaban viviendo ahora se recibe. Vos fíjate que en distintos pasajes de Juan se destaca aquello de estas cosas. Si estas cosas no hubieran sido escritas, nosotros no nos hubiéramos enterado. En otro lado, allá por el 20, dice, y estas cosas fueron escritas para que uno crea. Y después dice, y si
Todas las cosas que el Señor hizo hubieran sido escritas, no nos alcanzarían los libros. Entonces, ¿por qué se sujeta solamente a algo conocido? Qué bueno que podamos descubrir lo no conocido. Y el Espíritu vendrá y os enseñará todas las cosas. Y la gente dirá, ¿qué Espíritu habla? Si no había venido hasta ahí el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu iba a hacer para ellos será, mis amados, algo totalmente radical. Iba a ser algo absolutamente radical lo que iba a ser el Espíritu de Dios. Cosa no conocida, cosa no vista, cosa no sabida. Y a veces nosotros decimos, no, yo me aferro a lo que conozco, lo que no conozco, no, eso hay que ver, a ver si es del diablo, escuché. En aquel tiempo no le echaban la culpa al diablo y estaban dispuestos a recibir cosas que no habían visto nunca, mis amados. Este nivel de plenitud no es exterior, es interior, porque su ser exterior será manifestado de acuerdo a lo que usted carga en el interior. Y vos te das cuenta que el Señor fluía en ese nivel. 14, 16 habla del Espíritu, en el 15 habla de yo soy la vid verdadera, y el que esté en mí permanece, el que no esté en mí no permanece. ¿Se acuerdan la parábola de David? Capítulo 15. Y ni hablar del 17, ni hablar. El capítulo 17 él viene hablando y revela aquella oración extraordinaria. 17, 21, 23, 17, 23 de Juan. Juan está hablando y dice, y yo he orado al Padre por ustedes, para que sean uno y que el mundo crea. Es tremendo. ¿Y eso quién registró eso? Eso no lo ves en Mateo, no lo ves en Marcos, no lo ves en Lucas, lo ves en Juan. Un hombre que estaba concentrado en escribir lo que veía, lo que oía de ese Cristo que lo tenía delante de sus ojos, y que él estaba, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, anodadado por las cosas que estaba viendo, por lo que él vivía. Escribía las conversaciones con Nicodemo, con la mujer samaritana, escribía las conversaciones en el aposento alto cuando lavó los pies de los discípulos, en la última cena, escribía Juan. Era Juan ese, escribía este señal, aquel milagro, la boda de Caná, la alimentación de la multitud en la plena tormenta. Estaba fascinado y él escribía esa dimensión que ellos, mis amados, no conocían. El nivel de un Cristo que no conocemos, el nivel de un Cristo que es plenitud de verdad, el nivel de un Cristo que está todo hecho en él, en el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, en plenitud de energía, plenitud de poder, plenitud de autoridad, revelando las señales, plenitud de revelación. Tenés que volver a nacer de nuevo, del agua, del Espíritu. Y se le habla a Nicodemo, el Cristo que trajo todo esto a la fe, que ahí estaba a punto de descubrir este hombre esas cosas. El hombre que vio las señales era Juan, el hombre que vio los milagros, del capítulo 18 hasta el final, y ya voy terminando, me quedan unos minutos, escuchen. El Evangelio de Juan, aquel Evangelio que a partir del capítulo 18, 19, el 20, del 18 al 20 sobre todo, vos te encontrás con el momento más certero, el más íntimo, el momento más íntimo de Jesús, vos lo tenías ahí, el momento más puntual, el momento más bravo, donde él comparte sus últimas horas, comparte con sus discípulos el aposento alto, luego la crucifixión, el camino hacia la cruz. Fuerte lo que vos te encontrás ahí en esos capítulos. Y ni hablar del 21, el 21 es aquel ese capítulo bálsamo en el medio de todo esto, ese capítulo que a nosotros nos permite ver un Cristo perdonando, un Cristo restaurando, rehabilitando, sanando, el Cristo que se encuentra con los discípulos y dice, ¿tienen ustedes algo de comer? No tenemos nada de comer. Bueno, vaya, tiren la rémana adentro. Y Pedro ya había escuchado eso antes. Habían pasado 40 días. Y en 40 días a estos tipos se les fue la revelación. Traten, mis amados, que los próximos 40 días no se le vaya la revelación. Trate que los próximos 40 días no se le evapore la intimidad con Dios. Trate que los próximos 40 días sea más fuerte la relación con Dios y más puntual. A este tipo 40 días se le fue la revelación a él, a los discípulos. Viene el Señor al mar de Tiberia y ni se dio cuenta que era él. Y ya dice, ¿tiene algo de comer? No tenemos nada de comer. Pescamos otra noche, no tenemos nada. De mala gana, de mal gusto, a la mañana. Hasta que ¿quién se da cuenta que era el Señor?
¿Quién se iba a dar cuenta? Juan, el discípulo del que él amaba, se dio cuenta que era el Señor y lo toca a Pedro y le dice, Pedro, es el Señor el que está con nosotros, es Jesús, es el Señor. Y Pedro, que estaba desnudo, se tira al agua, después se sube al barco, se viste, se tira de vuelta, sale para la orilla, y que vos ves una escena que se mandó Pedro ahí. ¿Se acuerda de todo eso, no? Y vos te acuerdas de decir, este Señor es el que Juan revela en su escrito. Este Jesús es el que nosotros nos permitimos conocer. Juan dice en el principio del verbo, en el capítulo 1. En el capítulo 3 habla de la necesidad del nuevo nacimiento. El versículo 16, que todos conocemos. Yo hace 1 hora y media atrás te lo mencioné, déjame que te lo mencione de vuelta. Porque de tal manera, míreme, ¿qué manera? Si no habían visto nunca ninguna manera, no sabían lo que era. Y él lo dimensiona, lo expande el pensamiento de alguna manera, y él dice, porque de tal manera. ¿Qué manera? La manera de Dios que no era conocida. Por eso es tan importante que usted y yo hoy, en tiempos de revelación y en tiempos de apertura y de oportunidad, no condicionemos a Dios con lo que quiera hacer. Permítale a Dios que haga lo que tenga que hacer con su vida. Deja que Dios le enseñe cosas nuevas. Permítele que Dios le pueda revelar cosas nuevas. Permítale a Dios que haga cosas nuevas con su vida como lo haga con la mía también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La medida del amor unida a la del dar. Tu dar revela tu medida de amor. Y fuerte eso. Fuerte. Y él escribe esas cosas. En el capítulo 6 él se llama el pan de vida. En el capítulo 7 él se llama ríos de agua viva. Mira, ahora estoy prestando la atención a las notas. Mira, ríos de agua viva. En el capítulo 8 dice Jesús, yo soy la luz del mundo. En el 8:31 dice la verdad os hará libre. Vos tenés varios yo soy en el Evangelio de Juan, mis amados. Varios yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Capítulo 8. Antes que Abraham fuese, yo soy. Capítulo 8, verso 56. Yo soy el pan de vida, en el 6. Yo soy la luz del mundo, en el 8. Yo soy la puerta de las ovejas, en el 10. Yo soy el buen pastor, en el 10. Yo soy la resurrección y la vida, en el 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en el 14. Yo soy la vid verdadera, en el 15. Cuídate. Y en el 12, él dice algo así como, la semilla debe morir para dar fruto. No era un nivel que ellos conocían. Por eso es tan importante que Dios a nosotros nos encuentre en un nivel de rendición, en un nivel de sumisión, en el nivel, mis amados, y quédate con esto, yo ya termino 5 minutos, en el nivel del descubrir. Permitite vos que Dios pueda hacer cosas nuevas con tu vida, tu criterio, tu hablar, tu pensar, tu considerar, tu ver, aún tu hacer. Deja que Dios pueda sorprenderte en estas horas con estas cosas, porque el Evangelio de Juan se trata de eso, el descubrimiento de los milagros, el descubrimiento de los escenarios, el descubrimiento de que Dios está haciendo cosas nuevas con la vida de alguien, el descubrimiento de que, a ver, este Jesús que yo tengo adelante no era cualquier Jesús, es el Cristo, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo que arranca diciéndole al principio era la palabra era con Dios, la palabra de Dios, y termina diciendo este Cristo fue el que le dio una segunda oportunidad a esta manga de cabezones que estaban ahí pescando en el mar de Tiberia, que cuando él vino ni se dieron cuenta, 40 días después se le piantó la revelación a estos muchachos, y estaban ahí, y Juan escribe todo eso. Y lo bueno de esto es dimensionarlo, mis amados. La semilla tiene que caer en tierra para dar su fruto, dice en el 12. ¿A dónde leíste eso en otro lado? Eso lo manifiesta Juan mirándolo al Señor y con su vista fija puesta en el Señor. El Señor que tomó el atrevimiento de lavar los pies de sus discípulos. El Señor que anunció la venida del Espíritu que ellos no conocían. Espíritu que no conocían, cosa que no habían visto nunca, y el Espíritu vendrá y Él los convencerá de justicia, de juicio, de pecado. ¿Qué espíritu? Si no sabían lo que era. Y en el 16 le dice, en el 14, le dice, Él os enseñará todas las cosas, os recordará las verdades. ¿Qué esperaban esos tipos? Esperaban cosas no conocidas, mis amados. Dejemos que Dios pueda descubrirnos a nosotros, cosas que hasta hoy no hemos visto. De eso se trata el Evangelio de Juan. Una oración tremenda en el capítulo 17.
un llamado fuerte. Me tengo que ir a un Zoom, mis amados, me tengo que ir a un Zoom. Y un llamado fuerte que vos te encontrás en el capítulo 21, donde él le dice a Pedro: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amás? Preocúpese el día que Dios lo llame por su antiguo nombre. Preocúpese el día que Dios lo llame por su antiguo nombre. Y él le habla al Señor y le dice: a ver, vos, Simón, hijo de Jonás, ¿me amás? Claro que te amo. La segunda, ¿me amás? Sí. La tercera, ¿me amás? Y Pedro se entristeció y en las 3 veces le puso demanda: pacienta mis ovejas, pacienta mis ovejas. En la última le dice: pastorea mis corderos, pacienta mis corderos. Y vos te encontrás con eso del Evangelio de Juan, un libro apasionante. Yo te lo cierro de esta manera: un libro de revelación, el Evangelio de Juan. Un libro donde se manifiesta la gloria del Señor. Un libro que descubre la hora del Hijo del Hombre, que fue lo que el Señor le dijo en la boda de Caná de Galilea, que todavía no me llegó la hora, y se descubre su hora. Un libro donde se anuncian eventos futuros, tremendamente escatológico. El Espíritu vendrá sobre ustedes. Un libro de intimidad, eso es el Evangelio de Juan. Un libro de intimidad, un Señor que tiene intimidad con lo suyo, un Señor que tiene intimidad con lo suyo. A veces la gente dice: yo tengo tanto Dios. No importa cuánto usted tiene de Dios, importa cuánto Dios tiene de su vida, que es diferente. Pues yo puedo tener un montón de cosas de Dios por favor, por misericordia, por amor. Yo puedo tener un montón de cosas de Dios. La cuestión es cuánto tiene Dios de mi vida. Y vos te das cuenta, eso te lo encontrás en Juan. Un libro de revelación, de aceptación, un libro de identidad. A Nicodemo le revela una identidad, a la mujer samaritana le revela un nivel de amor que en ese tiempo no podía judío hablar un samaritano. No podía judío, y menos si la tipa era samaritana, pero menos, fíjate con quién te juntás ahí. Y se juntó ahí, y fue, por usar un término nuestro hoy, escuche, por usar un término nuestro, inclusivo. El Señor fue inclusivo. Habló con Nicodemo, habló con la mujer samaritana, habló con los muchachos en la tormenta, en las bodas de Caná, hizo el milagro, había fiesta. Y vos te encontrás con un Jesús inclusivo. Y está bien usado el término, pasa que lo usan para malas cosas, pero vos te lo encontrás en el Evangelio de Juan. Un hombre que se atrevió a ver la deidad de Dios en Jesús. Un hombre que se atrevió a ver la dimensión divina en la vida de Jesús. De acuerdo a lo que usted vea, y cierro con esto, de acuerdo a lo que usted vea, será lo que podrá tener. De acuerdo a cómo usted vea las cosas de Dios, será lo que Dios pueda transferirle a usted. De acuerdo a su nivel de revelación, de entendimiento, de sabiduría, hasta donde usted se permita, se indica el nivel de hasta donde Dios podrá obrar con tu vida, tu familia, tu casa, tu ministerio, con todas las cosas. Así que, mis amados, los bendigo. Arrancamos 8:20, 8:25. Gracias por estar con nosotros. De verdad, una vez más, atesore todo esto, que nosotros podamos. A ver, no es un lindo libro el Evangelio de Juan para que uno lo disfrute cada vez que lo lee. Es un libro que nos incentiva a poder nosotros escribir nuestra parte de la historia con el Señor. Que nosotros podamos estas vivencias plasmarlo en nuestra vida personal, familiar, ministerial, en nuestras iglesias, en nuestros lugares. Yo tengo gente de distintas ciudades del interior, acá, en los lugares donde Dios nos permita movernos, que el Señor pueda en esta hora hacer eso con nosotros. Que cuando veamos el libro de Juan uno diga: lo estoy viviendo en carne propia, ese nivel de revelación, de milagro, de tiempo, de señales en mi vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, bendigo a mis hermanos que están ahí conectados, Señor, a cada uno, en cada lugar. Gracias por la vida de ellos, Señor. Gracias por este tiempo de bendición, de impartición que nos has regalado. Gracias por este tiempo en el cual tu Espíritu nos ha hablado, Señor, que ese nivel de señales, de milagros, de maravillas, podamos verlo y podamos escribir nuestra parte de la historia contigo en estos días, en nuestro ámbito, en nuestro lugar, en nuestra ciudad, en nuestros ministerios. Lo creo para mí, lo creo para cada uno de mis hermanos que está conectado al otro lado. Y, Señor, veremos la manifestación de tu gloria delante de nuestros ojos, como Juan el Evangelista también lo pudo ver. Lo creo, lo declaro hecho en el nombre de Jesús, y alguien diga amén ahí donde está. Gracias por estar con nosotros. Esto va a estar grabado, esto está grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube
lo vamos a compartir en los grupos, los institutos ahí que están esperando la grabación. Así que cualquier cosa, nos estamos encontrando un día de esto. Lo bendigo con toda bendición. Gracias por haber estado con nosotros.